Hola estudiosos, vamos a trabajar ahora con las estructuras de Lewis y puse aquí como, bueno, las indicaciones de una vez que uno comprende cómo distribuir los electrones en una cierta estructura, una molécula o un ion complejo, siguiendo estas indicaciones, y también si estudia la carga formal, es sencillo, dentro de ciertas posibilidades, ver cómo se distribuyen los electrones, ¿sí? Y cómo se forman los enlaces. Lo bueno de esta teoría es que también tiene en cuenta enlaces dobles y triples, no solamente enlaces simples, que hay muchas de las estructuras que sí las explica precioso, muy bien. Y hay un par de cosas que no, como todas las teorías. Fíjense que siempre que hay una teoría, la teoría lo que trata es de explicar muchos hechos experimentales, y mientras las predicciones teóricas coinciden con los hechos experimentales, la teoría va de acuerdo a esos casos. Si hay algún caso que sale fuera, no es que toda la teoría se deje de lado, sino que la parte experimental siempre es la que tiene la última palabra. O sea, recordemos eso, ¿sí? Siempre los datos experimentales, que se pueden corroborar más de una vez, bueno, son más importantes que la explicación teórica, y en ese caso se crea una nueva teoría o se adapta para esos casos la teoría, pero es importante tener en cuenta eso. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo funcionan las estructuras de Lewis para ciertas moléculas. Entonces se ve que acá dice lo siguiente. Estos son como los pasos que una vez que se ha estudiado cómo distribuir, bueno, está bueno tener en cuenta. Sumar todos los electrones de valencia de los átomos que componen esa estructura. Escribir los símbolos de los átomos involucrados, considerando en qué orden se unen entre sí. Estoy aclarando porque mi letra no es la mejor. Dibujar un enlace sencillo entre cada par de átomos unidos. Completar 8 electrones, esta es la regla del octeto, salvo para el hidrógeno que completa con 2, en átomos unidos al átomo central, y luego colocar los electrones sobrantes sobre el átomo central completando su octeto. Si sobran electrones, queda el octeto expandido, se puede expandir. Si no alcanzan los electrones para completar el octeto del átomo central, se prueban con enlaces dobles o triples, donde hay más de un enlace, un par de electrones compartidos entre dos átomos. Esto es fundamentalmente para enlaces covalentes, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con otro tipo de interacciones. Y luego vamos a ver que cuando hay más de una estructura posible, de acuerdo a la distribución de electrones de Lewis, o Lewis, como debería ser, pero acá en Uruguay le decimos Lewis, aunque hasta donde yo sé por lo menos. Vemos que se puede determinar la carga formal para cada átomo, teniendo en cuenta que son los electrones de valencia, se halla así, menos la mitad de los electrones enlazantes, más, acá hay un más, los electrones no enlazantes, o sea, menos esta cantidad. Y entonces esto para cada átomo de la estructura. La estructura que dé el conjunto de menores números de carga formal es la más estable y es la que se considera que es preponderante. Vamos a ver unos ejemplos y luego vamos a ver unos ejemplos de resonancia. No sé si va a ser el mismo video o vamos a hacer otro a continuación. Pero serían los dos temas que tienen que ver, los dos grandes ítems que tienen que ver con este tema. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, una estructura, ¿verdad? Como, por ejemplo, el CH4, que es una de las estructuras más conocidas. 4 electrones para el carbono y 4 son 8 electrones en total. Entonces, ahí sumamos, hicimos el primer punto. Vamos a escribirlo, digo, en 4 regiones. Como en este caso no tenemos, vamos a dibujar un enlace sencillo. Recordemos que un enlace sencillo, esto es igual a 2 electrones, un par de electrones compartidos. Por lo tanto, si hiciéramos esto y pusiéramos un par de electrones, estaría perfecto. ¿Qué veo en este caso? Ya repartí los 8 electrones, el átomo central tiene el octeto y los átomos de hidrógeno, que son los unidos a él, tienen 2 electrones.
Así que en este caso no hay electrones sobrantes ni tenemos que expandir el octeto. No hay otra distribución muy viable para este, así que en este caso no voy a hacer la carga formal. Lo vamos a hacer para otros casos. Por ejemplo, vamos a hacerlo para no solo la carga formal, sino la estructura para el CO2. ¿Sí? Bien. CO2, un átomo de carbono que son 4 electrones y 2 átomos de oxígeno que tiene 6 electrones de valencia, 4 de valencia y 6 por 2, 12 y 4 son 16 electrones para repartir. Escribo los símbolos, yo lo voy a escribir de cualquier manera y después vamos a ver, ¿sí? Involucrados entre sí, es más probable que se encuentre de esta forma, pero podríamos pensar en una estructura como esta, o sea, los 2 átomos de oxígeno unidos y uno de carbono. O sea, tomar un oxígeno como átomo central. Vamos a ver después por qué no es factible. Me voy a quedar con la primera. Entonces, reparto. Voy a poner un enlace sencillo, que son 2 electrones. Acá tengo 2, 4, queda para repartir 12. Completo el octeto. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Pero en este caso veo que no tengo completo el octeto del carbono y el oxígeno. Entonces, lo más probable es que alguno de estos pares en realidad no estén solo sobre el oxígeno, sino que estén compartidos. Y en realidad tenemos una estructura de este tipo. Si lo hiciéramos de la otra forma, como decíamos antes, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a repartir 16 electrones. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y entonces, en este caso, fíjense que no me quedan tampoco. Voy a hacerlo así. Y en ese caso tengo 8 para cada uno. Vamos a ver lo de la carga formal. La carga formal en este, ¿sí? Para este, vamos a hacerla en ese color, así lo reconocemos. Entonces decimos que es electrones de valencia. Para el oxígeno son 6. Y ahora vamos a ver esto. Tiene este oxígeno 4 electrones enlazantes, la mitad son 2. Así que voy por 6 menos 2 más electrón enlazante más 4. En este caso nos da 0 la carga formal de este oxígeno y 0 la de este porque están planteados igual. ¿Qué pasa con el carbono? El carbono tiene, esto para el oxígeno, el carbono tiene 4 electrones de valencia menos la mitad de los electrones enlazantes, 2, 4, 6, 8 sobre 2, 4, más 0. Me da también 0 la carga formal. Entonces la carga formal en este caso para los 3 es 0. Vamos a ver en este caso qué sucede. 6 electrones de valencia menos un medio de los enlazantes, 2, 4 sobre 2, 2, más los electrones enlazantes más 4. 0. ¿Verdad? Este podría ser una carga formal de 0. Y este otro oxígeno va a tener 6 menos 2, 4, 6, 8 sobre 2, 4. ¿Sí? 6 no tiene electrones sin compartir. Así que nos queda 2. Y el carbono le va a quedar 4 menos 2, 4 sobre 2, 2. Más 4. 2 más 4, 6. 4 menos 6 menos 2. Bueno, como vemos, acá nos queda una carga formal de 2 y acá de menos 2. Por lo tanto, cuanto más cargas formales sean 0, quiere decir que en realidad es como que la estructura es más estable porque es más parecido a completar el octeto y que no sobren ni falten electrones en esa capa. Y vemos que en este otro caso quedaría, ¿verdad?, con una carga de 0 para este, porque es igual a este en realidad, pero quedaría con una carga de 2 y menos 2, lo cual
le dan una estructura menos probable. ¿Sí? La más probable y la más estable es la que tiene el conjunto de números más pequeños y 0, 0, 0. Entonces es la mejor combinación de cargas formales. Vemos otro. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? Cualquier duda, hagan la consulta. Bien, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el ozono. La molécula de ozono, O3, está formada por 3 oxígenos, 6 por 3, 18 electrones. ¿Sí? Bien, vamos a repartirlos de alguna manera. Entonces ponemos un enlace para cada uno, ¿verdad? De los que están enlazados. Repartimos 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Así que sumo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Le voy a agregar 18 acá. ¿Qué sucede? No se forma el octeto, así que yo voy a suponer que uno de estos pares de electrones está compartido y hay un enlace doble. Pero sin mover los núcleos del lugar, en realidad puedo observar que sería tan válido hacer eso como esto, doble enlace. Además, si se hace el estudio espectroscópico, se observa que las distancias de enlace en realidad son iguales, ¿sí? Así que en este caso voy a tener dos pares acá, 2 acá, 2, 4, 6, 8. Ahí está. Me falta uno. Bien, un par de electrones. Entonces, ambas estructuras son idénticas en cuanto a la probabilidad. Puedo estudiar la carga formal. La carga formal es 6 menos 1 más, voy a hacer así, el oxígeno que tiene solo un enlace va a tener, en este caso hacemos con este color para distinguirlo, carga formal, ¿verdad? Para este oxígeno va a ser 6 electrones de valencia menos 2 enlazantes dividido un medio, me da 1 más 2, 4, 6. 6 menos 7 menos 1. Este oxígeno va a tener 6 menos 4 sobre 2, 2 más 3, 1, 2, 3, 4. En este caso vale 0 la carga formal. Y en este caso central vale 6 menos 3, o sea, 6 dividido 2 queda 3. En este caso vale 6 menos 3 más 2 más 1. Entonces, escribiéndolo de esta manera, tengo menos 1 más 1 y 0 como cargas formales. Y escribiéndolo de esta, tengo las mismas cargas formales. O sea que ninguna estructura, solo que en este caso va a ser este oxígeno el que tenga 0, este central siempre va a ser el que tenga más 1 y en este caso este va a ser a menos 1. Ninguna manera de representarlo es mejor que la otra. Pero además, el doble enlace debería ser más corto y el enlace simple más largo, y sin embargo, experimentalmente, esta distancia es igual a esta. Tanto en ese como en el otro caso, y ya les digo el valor es de 1,27 angstrom. Esta distancia es 1,27 angstrom, que es como la distancia promedio entre un enlace simple que es más largo y un enlace doble que es más corto. Sin embargo, existen dos iguales. Entonces, ¿qué concepto se establece que es bien importante? El concepto de resonancia. Resonar significa que, estaba explicado en otro video en orgánica, ¿verdad? Porque es un concepto que se usa mucho en la química orgánica. La doble flecha, yo lo escribí vertical, pero podría ser, las dos estructuras y una flechita doble, de doble cabeza, significa resonancia, ¿sí?
la estructura real no está cambiando entre esta forma y esta permanentemente. La estructura real se explica por como un promedio entre ambas formas y los electrones tienen como más de una manera de distribuirse con los núcleos quietitos. Es decir, este átomo de oxígeno es este átomo de oxígeno es este átomo de oxígeno es este. Es la diferencia con equilibrio químico. No están en equilibrio porque no es que se cambien los enlaces y los núcleos cambien de lugar y se cambia la estructura. No, lo que cambia es la distribución, cómo representamos la distribución electrónica. En este caso, ambas especies contribuyen igualmente. Vamos a ver que hay otros casos donde todas las especies no contribuyen igualmente y cada una de estas formas resonantes es como que explica un aspecto del dato experimental. La forma real, la estructura real, no la conocemos. Es decir, se acerca a un promedio entre ambas estructuras. Existe, no está cambiando permanentemente, tiene una estabilidad importante. De hecho, cuantas más formas resonantes tenga una estructura, más estable es. Así que eso a tenerlo en cuenta. Y de todas las formas resonantes, algunas contribuyen con un peso mayor y otras contribuyen con un peso menor, y eso lo vamos a ver en un ejemplo enseguida. Vamos a hacer un ejemplo más para entender esto de las formas resonantes. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, el trifluoruro de boro, ¿sí? Digo, algunas cosas que son interesantes, y vamos a ver las reglas del octeto, que no siempre se cumplen. Vamos a ver qué pasa con el trifluoruro de boro, BF3. El boro tiene 3 electrones de valencia y los 3 flúoros tienen cada uno 7 por 3, 21 y 3, 24 electrones son los que tenemos que repartir. Bien, entonces voy a repartirlos de la siguiente manera. En general, cuando tenemos una estructura de este tipo, colocamos el átomo central en el centro, justamente, ¿sí? Colocamos los demás, en este caso, una distribución triangular. Distribuimos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Acá tengo 24 electrones ya repartidos. ¿Y qué podemos observar? Y bueno, la verdad es que vamos a tener 3 formas resonantes porque cualquiera de los 3 átomos de flúor podría compartir un enlace doble. O sea, podría ser ese, ¿verdad? Podría ser este. Y podría ser también el que está más a la derecha. Hay otra forma resonante más. Primero, en este caso completamos la regla del octeto, del boro, ¿sí? Y la de los demás. Pero realmente, como el flúor es el elemento más electronegativo y el boro no es muy electronegativo, no va a tener tendencia a compartir. Lo más probable es que estas en realidad no se dé tanto y haya una forma resonante que es como al principio lo habíamos hecho, donde la regla del octeto no se cumpla y el átomo de boro quede con una estructura con 6 electrones a su alrededor y no se complete la regla del octeto. Y en realidad los átomos de flúor sí quedan muchísimo más estables porque en ese caso completan una estructura similar a la del neón. Entonces podríamos decir, bueno, estas 4 formas resonantes que en general se paran como un paréntesis, recordemos que todas son resonantes con todas y que lo único que se mueven son los electrones. De estas 3 formas resonantes, de hecho, esta tiene mayor peso. ¿Por qué? Bueno, conceptualmente no tiene tanto sentido que el flúor forme enlace doble covalente.
no voy a hacer la carga formal en este caso, podría hacerla, ¿sí? Pero me interesa ver un compuesto que es bien importante. O sea que esta es una de las razones por las que no se cumple la regla del octeto, ¿sí? Así que lo vamos a poner por algún lado. No se cumple el octeto, a ver si se ve ahí, sí. El octeto, sí, 2 puntos. No alcanzan no, sí, no son conceptualmente o experimentalmente, ¿verdad? No están apoyadas viables conceptualmente por la parte que dijimos que el flúor no tiende a compartir más electrones, ¿sí? Si no son conceptualmente viables, y en ese caso el átomo central puede tener menos de, puede tener menos de 8 electrones. Luego, hay más que 8 electrones para el átomo central. Ahora vamos a ver esto, o sea, esto se llama octeto expandido justamente. Y la otra regla, que es bien importante, que es la molécula que quiero ver ahora, hay número impar de electrones. Bueno, esta regla es la que vamos a ver enseguida con un ejemplo. ¿Y por qué digo que es importante? El ejemplo que vamos a ver es el del ClO2. El dióxido de cloro es un compuesto que en este momento de pandemia se ha extendido en algunos lugares como una posible solución, como medicamento. Pero vamos a ver que es una estructura muy inestable. En mi experiencia, lo digo también en otro video, no es algo bueno para consumir. Y básicamente moléculas muy inestables y que son radicales libres. Además, el radical libre es el que, en definitiva, la estructura contiene un electrón desapareado. No el átomo, sino toda la estructura como molécula. Bueno, en realidad, justamente como eso da inestabilidad, es muy probable que destruya otras estructuras cercanas con el fin de obtener el electrón que estabilizaría la distribución electrónica total de la molécula. Así que vamos a ver, vamos con el ClO2. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Veamos, porque es una molécula muy, ¿cómo se dice? Que tiene su fama en este momento. Les voy a contar que en realidad, como lo dije antes, mi conocimiento experimental con el ClO2 se basa en que se usa como, y lo vi en ese caso, si lo vi directamente, se usa como blanqueador de celulosa.